de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos encontramos para otro episodio al pequeño rebaño. Les habla su amigo el pastor Miguel Tirado, esta vez para dialogar acerca del capítulo 37 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Los primeros evangelistas y está basado en el relato de Mateo capítulo 10, de Marcos capítulo 6 versos 7 al 11 y de Lucas capítulo 9 versos 1 al 6. Y me acompaña el pastor Orlando González, y quisiera elevar una palabra de oración. Dios eterno, trae tu paz en medio de nosotros, el gozo de estudiar tu palabra, y abrimos nuestro corazón a ti para que desciendas y nos toques y podamos sentir tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los apóstoles eran miembros de la familia de Jesús y le habían acompañado mientras viajaba a pie por Galilea. Habían compartido con él los trabajos y penurias que le habían tocado. Habían escuchado sus discursos. Habían andado y hablado con el Hijo de Dios. Y de su instrucción diaria habían aprendido a trabajar para la elevación de la humanidad. Mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres que se congregaban en derredor de él, sus discípulos le acompañaban, ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador y procuraban la comodidad de todos. Estaban alertas para discernir a los oyentes interesados. Les explicaban las Escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia. Pero necesitaban también aprender a trabajar solos. Les faltaba todavía mucha instrucción, gran paciencia y ternura. Ahora, mientras Él estaba personalmente con ellos para señalarles sus errores, aconsejarlos y corregirlos, el Salvador los mandó como representantes suyos. Mientras habían estado con él, los discípulos se habían sentido con frecuencia perplejos a causa de las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos, pero habían llevado sus perplejidades a Jesús. Él les había presentado las verdades de la Escritura en contraste con la tradición. Así había fortalecido su confianza en la palabra de Dios y en gran medida los había libertado del temor de los rabinos y de su servidumbre a la tradición. En la educación de sus discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Cuando estuvieran separados de su maestro, recordarían cada una de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras y al ver su efecto sobre la gente se regocijarían mucho. Llamando a los 12 en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de la evangelización tendría mucho más éxito si siguiera fielmente este ejemplo. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y el de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado.
No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías, sino que en su nombre debían hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. Les ordenó: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, de que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Donde quiera que fuera, le precedían las nuevas de su misericordia. Donde había pasado, los objetos de su compasión se regocijaban en su salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres en derredor de ellos para oír de sus labios las obras que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído. Su nombre, la primera palabra que hubiesen pronunciado. Su rostro, el primero que hubiesen mirado. Porque no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas. Mientras él pasaba por los pueblos y las ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por doquiera que fuera. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar enseñanza a los descorazonados. Y para nosotros se cumplirá también la promesa: irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El amor de Cristo manifestado en un ministerio abnegado será más eficaz para reformar al que yerra que la espada o el tribunal. Estas cosas son necesarias para infundir terror al violador de la ley, pero el amante misionero puede hacer más que esto. Con frecuencia, el corazón se endurecerá bajo la reprensión, pero se enternecerá bajo el amor de Cristo. El misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino que puede conducir al pecador al gran médico, quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado. Por medio de sus siervos, Dios quiere que los enfermos, los infortunados, los poseídos de espíritus malos oigan su voz. Mediante sus agentes humanos, desea ser un consolador cuyo igual el mundo no conoce. En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos. Excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje. Por todo el campo de labor de Cristo habían almas despertadas que comprendían ahora su necesidad y tenían hambre y sed de la verdad. Había llegado el tiempo en que debía mandarse las nuevas de su amor a esas almas anhelantes. A todas estas debían ir los discípulos como representantes de Cristo. Los creyentes habían de ser inducidos a mirarlos como maestros divinamente designados, y cuando el Salvador les fuese quitado, no quedarían sin instructores. En esta primera gira, los discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía de ser de lo más sencilla. No debían permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra, despertase oposición
o cerrase las puertas a las labores ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos, ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y convocar a las gentes a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No habían de malgastar tiempo en los saludos inútiles ni en ir de casa en casa para ser agasajados. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que les diesen bienvenida cordial como si les recibiesen al mismo Jesús. Debían entrar en la morada con el hermoso saludo: paz sea a esta casa. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la presentación de las Escrituras en el círculo familiar. Estos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su Maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna, y el destino de los hombres dependía de que lo aceptasen o rechazasen. Para impresionar a la gente con su solemnidad, Jesús le dijo a sus discípulos: y cualquiera que no os recibiese, ni oyese vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Ahora, el ojo del Salvador penetra lo futuro. Contempla los campos más amplios en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser sus testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar. Revela el carácter y el plan de la batalla. Les presenta los peligros que deberán de afrontar, la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. He aquí, dijo Jesús: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que le dijo, siempre con amor, ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero habían lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él, el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes le rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura, con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista.
aunque siempre se conducía con divina dignidad, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a las cuales era su misión salvar. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que, bajo la provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira. Es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. La verdad que lleva su propia imagen es inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. ¡Qué invitación tan contundente! Pero también, ¡qué poder tan maravilloso está a nuestra disposición! El Dios del cielo presenta ante nosotros su consejo de prudencia, pero también que Él nos habilita con el poder del cielo a través de su Santo Espíritu para predicar su palabra y para ejercer en el nombre de Cristo milagros, no porque sea nuestra habilidad, sino porque Él se manifestará a través de nosotros con poder y con gloria ante aquellos que han de ser salvos y redimidos para siempre. Entreguemos pues nuestros talentos y nuestra vida al Señor para ser usados por Él. Oremos. Amoroso Padre, qué lindo saber que a pesar de que nos toca lucha contra principados y potestades, el poder del cielo está al lado nuestro para socorrernos. Y queremos, Señor, ser buenos representantes tuyos. Por lo cual, Señor, por medio de tu Espíritu, permítenos reflejarte y permítenos ser testigos en los cuales podamos honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos y a suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Paz en el Señor.